El río Curueño es un río pequeño, pero bravo. Es un río que en apenas 40 kilómetros forma valles, desfiladeros, riega vegas, riega ribera, junto con el Porma, que es el río en el que desemboca, y que con el que forma una de las leyendas más bonitas de la historia literaria leonesa, la leyenda de Polma y Curueno, que cuenta Pedro Lavecilla Castellanos en El León de España, uno de los pocos libros que salvaron del escrutinio el barbero y el cura en el Quijote. Bueno, pues entre este río, el Curueño y el Porma, pues seguramente se resume mi vida, y a estos dos ríos vuelvo siempre que puedo. El sendero marcado por el autor del Río del Olvido comienza en el lugar donde el Curueño funde sus aguas con el Porma, cumpliendo el destino que un día fue marcado por la geografía y la leyenda. La unión tiene lugar entre dos pueblos que actúan de testigos. Ambas aguas muestran su condición en su nombre y en los bajorrelieves de piedra que se conservan en su iglesia, a medio camino entre la Sirena y la Ondina. Consagrada a los santos Fabián y Sebastián, la iglesia de ambas aguas domina esta orilla y observa barrio de Nuestra Señora en la otra margen. Su caserío conserva cierto aire nobiliario en los escudos heráldicos que aparecen aquí y allá, y que pregonan que esta era tierra de hidalgos. El templo fue edificado sobre viejos cimientos románicos y desde su altura se contempla ya el cauce del Curueño. Barrillos también tiene una larga historia. Entre adobes y cantos rodados aparece la ermita de la Virgen de las Nieves, que guarda en su interior un singular Cristo gótico, y la iglesia parroquial de la Virgen del Rosario. Es el pueblo más habitado del concejo, quizá por su ubicación privilegiada, en medio de la ribera. El puente, que dicen romano, nos recibe a la entrada a Gallegos. Es verano, y con la llegada del buen tiempo, el Curueño se llena de actividad. Vuelven los jaleos de la rapacería, que las vacas ignoran con su lento caminar hacia las cuadras. Y el río, reducidas sus aguas por el estiaje y los riegos, se remansa entre los cantos rodados de su lecho. Bajo la chopera, las largas horas de la tarde pasan más deprisa jugando a los bolos, que aquí son de bola cacha.
Ahora, perfecta. Número 3, David González, de la Mecilla. La Liga de Verano congrega a paisanos y forasteros alrededor de los corros de aluches. En ellos se baten los mejores luchadores de la provincia. Este deporte parece datar del tiempo de los romanos, o más allá. La afición en el Curueño es muy grande y ha dado, da y dará figuras de renombre. Saca Héctor, hay un voleo y al final ejecuta la maña en una terminada y en el propio voleo. Santa Colomba es ayuntamiento orgulloso y cabeza visible de los pueblos del Bajo Curueño. En el monte de la ermita de Santa Ana encontramos las ruinas del castillo medieval de San Salvador, que la historia remonta al siglo X, en tiempos de Ordoño II. Desde aquí se contempla toda la fértil ribera y los prados de gallegos y barrillos se despliegan como una gran paleta de verdes hasta el horizonte. Los de la tierra proclaman con lazos verdes que están en pie de guerra contra el proyecto de una gigantesca línea de alta tensión. De construirse, acabará con toda la riqueza del paisaje, su belleza. En la Mata de Curueño, desde hace 30 años, una revista mantiene la unidad de los matenses, residentes y emigrados y garantiza la perduración de su cultura. En el pasado estos pueblos supieron gobernarse por sí mismos, mediante grandes concejos, sin necesidad de someterse a ningún señor. Las casas blasonadas y los restos de distintas fortalezas son mudos testigos de aquel pasado. Algo más allá de parte civil, empezaba la encartación del Curueño. Agrupaba 10 núcleos y gozaba de gran autonomía. Estos gobiernos concejiles siguen existiendo hoy en día, aunque con menos atribuciones. Desde ambas márgenes del río van partiendo presas, acequias y regueros que difunden la virtud de sus aguas por los cultivos de la ribera. Las casas de Sopeña se amparan bajo la protección de su iglesia de canto y al pie del monte Carabedo. A sus pies se extiende la perenne alfombra verde que acompaña al Curueño en su recorrido. Las choperas de plantación respetan aquí y allá a los chopos del país y a las viejas sebes. Las peñas contemplan en silencio esta convivencia natural. En la Cándana y sus alrededores se crían desde hace siglos los gallos que proporcionan la materia prima de las mejores plumas de pesca del país. El gallo de León son 2 razas, el pardo y el indio. La diferencia es el moteado que lleva la pluma en el gallo pardo y en el gallo indio, que es lisa completamente. En el gallo indio vamos a tener desde el blanco hasta el negro, pasando por todos los tonos a cero. Y como digo, sin motitas, sin pencas. Y en el gallo pardo, desde el flor de escoba al corzuno oscuro, langareto, aconchao. Las pelas de los gallos se efectúan cada 3 meses. La primer pela del gallo real es a los 9 meses. Empieza a pelársele desde el cruce del ala hasta prácticamente la terminación de la cola y se denomina zona de limpia, zona de riñón. El mejor momento para pelar el gallo y cuando más bonita va a estar la pluma está entre el 2.º y el 3.er año. Bueno, pues del gallo a la mosca. Vamos a empezar a utilizar una pluma, es una pluma de riñón. Vamos a hacer de la familia de los tricópteros, vamos a hacer el adulto. Es una mosca que prácticamente pesca en todos los ríos y sobre todo cuando no hay eclosiones de moscas. Son moscas para pescar al agua. Vamos a forrar toda la tija del anzuelo. Utilizamos pelo de liebre para hacer el cuerpo.
la pluma del gallo. Y las patas del insecto. Vamos a coger una pluma de cuello y simplemente 4 patitas. Y ya tenemos nuestra mosca terminada. El Curueño, río truchero por excelencia, tiene orillas amplias y bien cuidadas cuando llegamos a la que fuera, hasta no hace mucho, cabeza del partido judicial, La Vecilla. A pesar del fuerte descenso de población, sigue manteniendo cierto aire de capital comarcal y conserva su estación de ferrocarril de vía estrecha de la que salía el carbón leonés hacia los Altos Hornos bilbaínos. El viejo torreón medieval del siglo XIV, que llegó a ser utilizado como cárcel, ahora está dedicado a menesteres culturales. Las nobles casonas y los abundantes ejemplos de una arquitectura tradicional bien cuidada alternan con los chalés y los campamentos que cada verano plantan sus tiendas alrededor de la población. La ribera se despide del Currueño y cede su espacio a las estrecheces de la montaña. Los riscos afilan y los pasos se angostan cada vez más. El mejor ejemplo de casas blasonadas del Currueño pervive en Otero. Es el palacete de los Álvarez Acevedo, que se remonta al siglo XVI. También en la Mata de la Bérbula hay escudos nobiliarios. En este pueblo donde estamos ahora, que es el pueblo de mi familia paterna, en la Mata de la Bérbula, pues he pasado todos los veranos prácticamente de mi vida, desde que era niño. Hace 25 años yo decidí hacerle un pequeño homenaje literario, recorriéndolo desde donde desemboca en el Porma hasta donde nace en los altos del puerto de Vegarada y de Río Pinos, y ese recorrido fructificó luego en un libro que se llama El río del olvido. Tiene un título que a algunos les sorprende, cuando para mí no tiene nada de sorprendente. El río del olvido es una imagen clásica, es una metáfora de la literatura clásica. Es ese río que se lleva todo, el río que se lleva la memoria de las personas y de los pueblos, ese río manriqueño que va a dar a la mar como nuestras vidas, y por eso yo lo titulé así. Dejamos el tramo del río dominado por el paisaje de ribera para llegar a uno de los pueblos con más encanto del Curueño. Montuerto, la antigua fortaleza, dejó su nombre a la Virgen de Soel Castillo. En otoño, las primeras lluvias hacen aumentar poco a poco el flojo caudal que le ha dejado al río el estiaje. La vega cambia sus colores y los árboles van vistiéndose de rojo, pardo y amarillo. Los veraneantes ya se han ido y la mayoría de los pescadores han recogido los aparejos hasta la próxima temporada. El río se va quedando solo y en silencio. Un silencio que solo rompe el arroyo Valdorria cuando se entrega al Curueño en forma de gran cola de caballo. A estas alturas de su recorrido, un acompañante inesperado comienza a seguir al río. Una de las múltiples calzadas que trazaron los romanos, en época de Augusto, para facilitar los movimientos de sus tropas en sus luchas contra los bravos astures. Aún parece que puede oírse el eco de las sandalias claveteadas de los legionarios. Entre las paredes rocosas, que ya empiezan a cerrarse como un cañón, los frondosos bosques de fresnos
hayas y robles ofrecen su espectáculo de color antes de perder las hojas. Nocedo dona libremente al río las aguas medicinales que hace tiempo eran aprovechadas en su balneario, hoy abandonado. Desde Nocedo sube la tortuosa carretera hacia una población encaramada a las peñas y a la historia de esta tierra. Valdorria. Aquí, cada 1 de mayo, se celebra una romería en honor de San Froilán, que fue eremita en estos lares. Froilán nació gallego y desarrolló su labor pastoral por gran parte del Reino de León, llegando a ser obispo de la capital. En Valdorria se le recuerda a este día recorriendo los 365 escalones, uno por cada día del año, que conducen hasta la peña en la que se alza la ermita. Según la leyenda, un lobo devoró al burro que usaba Froilán para acarrear los sillares hasta lo alto, y, como castigo, el santo condenó al lobo a pujar por las alforjas. Pocos templos podrán presumir de un albañil tan ilustre y de un peón tan fiero. En cualquier caso, las vistas desde lo alto de la ermita son sencillamente fascinantes, aunque no aptas para los que sufren de vértigo. A medida que nos acercamos al nacimiento del río, el valle se va cerrando sobre él. Su corriente se vuelve ruidosa, discurriendo entre peñas cada vez más angostas, repletas de curvas, vericuetos y hendiduras que el curueño sortea con habilidad, hasta formar pozas profundas de aguas cristalinas. Son las hoces de Nocedo o de Valdeteja. Para comunicarse a través de las hoces, los romanos construyeron hermosos puentes de piedra, como el de los verdugos, llamado también del ahorcado, capaces de resistir las furibundas crecidas del río. Los habitantes de estas montañas han seguido manteniéndolos durante siglos. La roca caliza que rodea al cauce, formada hace millones de años por los caparazones de infinitos moluscos marinos, muestra las profundas huellas que delatan que, tiempo atrás, el caudal del Curueño fue mucho mayor y que, de hecho, fue el río el que talló este angosto paso entre peñas. El valle de Valdeteja surge como un paraíso circundado por riscos y bosques. En la collada que lleva su nombre se celebraban las reuniones de los llamados hombres buenos, que representaban a todo el gran concejo medieval de Arbolio. Hasta Arintero se llega remontando el arroyo Villarías. La Forqueta, un enorme tajo que parte en dos la Gran Peña, domina las vistas del pueblo, patria de Juana García, la dama que en pleno siglo XV convirtió su vida en leyenda. Dicen que Juana partió a la guerra vestida de hombre, ya que su padre se lamentaba de no haber tenido ningún hijo varón, y que allí se distinguió por su valor, llegando a ser capitán del ejército de Isabel la Católica. Tolivia de Abajo se asienta bajo la imponente sombra del Bodón, la montaña del dios prerromano que se acerca a los 2000 metros de altura. La naturaleza de los Argüellos se conserva casi intacta, con sus bosques de chopos, hayas, avellanos y saucos, y forma parte de la Reserva Natural Gran Cantábrica. El río Labias, afluente del Curueño, acoge en su ribera a las gentes de Llamazares
con una merecida fama de longevos. Como casi todos los pueblos de la zona, basan lo que queda de su economía tradicional en la creciente ganadería equina y, cómo no, en las impasibles vacas. Lugueros es la capital de esta parte del valle que se encuentra a los pies de la sierra de Galameo y del Bodón. El largo puente medieval, recientemente restaurado, nos recuerda que el río puede llegar a bajar muy crecido. En los remansos que respeta la rápida corriente, a la altura de Cerulleda, los pescadores apuran las postrimerías de la temporada de la trucha. Cerulleda también puede presumir de puentes antiguos. El Bajiro nos recibe a la entrada del pueblo y el Cimero se encuentra a la salida. Este pueblo, muy ligado a la literatura gracias a la novela de Jesús Fernández Santos, Los Bravos, es uno de los lugares donde la arquitectura tradicional de la montaña del Curueño está mejor conservada, guardando en las fachadas de sus casas el sabor de antaño. Ya cerca de su nacimiento, el Curueño reduce su caudal y vuelve a someterse a la estrecha dictadura que le impone la piedra. A estas alturas ya nada le distingue de los arroyos que le han alimentado aguas abajo y lucha incansable por hacerse un hueco entre las rocas. El primer pueblo que recibe las aguas del río es Redipuertas. En él confluyen los regatos que bajan saltando desde los puertos de Pinos y Vegarada, formando multitud de pequeñas cascadas, como el Saltón. Por todas partes se escucha el murmullo del agua, abundante y alegre. Al llegar el invierno, el paisaje se cubre con un níveo manto de silencio. Las blancas cumbres de las peñas del mediodía y los picos Nogales y del Oso se erigen ahora como guardianes de la cuenca glaciar de Vegarada y de las viejas calzadas de Trashumantes y Arrieros. Las fuentes de la montaña que aparecen aquí y allá como pequeñas brechas de plata que van haciendo su cauce por las laderas nevadas, siguen su camino sin detenerse a contemplar la solemnidad de las montañas, ni a escuchar el murmullo del viento en las cimas. En algún lugar duermen los rebecos y los corzos, vigilados de lejos por el lobo.